El dictamen que se somete a consideración del Pleno tiene por objeto establecer las características de una moneda conmemorativa sobre el distinguido senador por Chiapas y valeroso ciudadano, don Belisario Domínguez Palencia, quien con valentía cívica y talante democrático se opuso abiertamente al golpe de Estado instrumentado por el entonces general Victoriano Huerta en contra de Francisco I. Madero, que culminó con la artera traición de su fusilamiento al concluir la llamada Decena Trágica. En este contexto, de acuerdo a las crónicas históricas de dicho suceso, plenamente documentadas por la Comisión del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana del Gobierno Federal, el senador Domínguez destacó por su férrea oposición al régimen impuesto y por su actitud abiertamente crítica y contestataria. Prácticamente, desde que se incorporó a la legislatura, se había dedicado a criticar a Huerta y a su gente por el absoluto desprecio que expresaban hacia las instituciones democráticas del régimen constitucional vigente. En septiembre, cuando Victoriano Huerta presentó un informe ante el Congreso, el chiapaneco lanzó entonces sus más severas palabras. En dicho informe, presentado el día 16, Huerta destacó dos temas: la política exterior y la pacificación del territorio nacional. En cuanto al primero, se mostraba muy seguro y retador, pues afirmó que si Estados Unidos no lo reconocía como presidente, consideraría a su representante en México como no grato, y respecto al segundo, aseguraba que había grandes avances, lo cual era falso a todas luces. Las críticas no se hicieron esperar, pero nadie tuvo el atrevimiento ni la decisión del senador Domínguez para responder a Huerta lo que realmente pensaba. Ya días antes, en una reunión a puerta cerrada, el chiapaneco había espetado en la cara de Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Huerta, que ¿cómo podría Estados Unidos reconocer al gobierno manchado con la sangre del presidente Madero y del presidente Pino Suárez? 6 días después, el 29 de septiembre, intentó dar lectura a otro discurso que había preparado, pero tampoco pudo hacerlo. En esa ocasión había escrito: el cerebro de don Victoriano Huerta está desequilibrado y su espíritu está desorientado. Cree que él es el único hombre capaz de gobernar a México y de remediar todos sus males. Ve ejércitos imaginarios. En el mismo texto propuso una posible solución: concededme la honra de ir comisionado por esta augusta asamblea a pedir a don Victoriano Huerta que firme su renuncia como presidente de la República, e instaba a todos los senadores para que firmaran la solicitud de renuncia y que él sería el encargado de entregarla al presidente. Domínguez era consciente del peligro que corría y lo dejó asentado en su texto. Lo más probable es que, llegado a la mitad de la lectura, don Victoriano Huerta pierda la paciencia, sea arremetido de un arrebato de ira y me mate. No sería raro, ya otros opositores habían desaparecido, como Abraham González, quien por negarse a reconocer ese gobierno fue asesinado. La situación del senador chiapaneco era sumamente delicada. Aunque se le sugirió ocultarse, no lo hizo. Siguió el curso normal de su vida hasta aquella noche del 7 de octubre. El 23 de septiembre, el senador Domínguez pidió la palabra para leer un discurso que había redactado, pero ya se había corrido el rumor de que era otro de sus duros ataques al régimen, por lo que el senador presidente negó la solicitud. Sin embargo, el chiapaneco logró que su discurso se imprimiera y que circulara de mano en mano, de manera que muchos conocieron lo que decía, por ejemplo, que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. Don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo.
Pero no se trataba de una retahíla de insultos sin sentido. Había una propuesta de poner de la presidencia de la República a don Victoriano Huerta. Este discurso le costaría la vida al entonces senador, quien la tarde del día 9 comenzó a correr el rumor de que ya se había localizado al senador. Y sí, fue encontrado al sur de la Ciudad de México, enterrado en una orilla del cementerio de Joco. Para el PAN, el reconocimiento del valor cívico y talante democrático de don Belisario Domínguez, a través de la emisión de una moneda conmemorativa, es una justa retribución a un hombre de Estado que defendió con su vida las instituciones democráticas y republicanas de este país, así como rindió un testimonio para la posteridad por el artero asesinato del gran apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, por lo que procederemos a la aprobación del presente dictamen en sus términos, y así lo pedimos también a todos nuestros compañeras y compañeros diputados. Por todo lo anterior, el PAN votará a favor del mismo, señor presidente. Muchas gracias, diputado.